Hola, soy Roberto Ekblad. Bienvenido a mi podcast Discípulo. Palabra, Espíritu, Justicia, Misión. Hoy quiero hablar sobre la significación de la cruz y la resurrección de Jesús en estos tiempos difíciles de nuestra historia, cuando quizás estamos en los tiempos finales de la historia humana. El Reino de Lesoto es un país montañoso y de gran altitud, rodeado por el país de Sudáfrica. El Domingo de Ramos regresamos tras impartir nuestro certificado en liberación holística a un grupo de 30 pastores y líderes eclesiásticos africanos en dicho lugar. Qué alegría participar en el fortalecimiento de personas llamadas a ser discípulos de Jesús. El aire puro y el clima fresco supusieron un grato alivio tras el calor sofocante de la República Democrática de Congo que habíamos vivido la semana anterior. El afán de aprendizaje de los participantes se hizo patente en sus animadas discusiones y en una capacidad de atención que parecía inagotable. Me hizo pensar en el principio de nuestro ministerio Tierra Nueva en Honduras, donde vivimos empezando en 1982. Allí no había electricidad y la gente tenía la capacidad de hablar y contar historias porque no había toda la distracción del tele y de los radios ni nada. La gente se sentaba a hablar después del trabajo en el campo y nosotros miramos que ellos tenían mucho más capacidad para escuchar y hablar y dialogar que la gente de hoy día, que somos tan distraídos por todos los medios de comunicación. Nuestro curso de 5 días se tituló La Palabra en la Calle, Estudio Bíblico Transformador, Misión Profética y Construcción de la Paz. Gran parte del curso consistió en estudiar detenidamente pasajes de las Escrituras, a menudo interpretados por justificar la violencia, y ahora, a la luz del sufrimiento redentor de Jesús y de su victoria sobre el mal y la muerte en la cruz, esta manera de leer con Jesús como nuestro Maestro, el Jesús que se mostró Dios con nosotros, plenamente en su cruz, en su muerte y su resurrección. Juntos procuramos comprender mejor relatos difíciles, tales como la muerte de los primogénitos, Éxodo 12. Leímos estas historias con Jesús como nuestro Maestro, al estilo del camino a Emaús. Preguntamos, ¿cómo dan testimonio estas historias del Antiguo Testamento, del sufrimiento de Jesús, como el Cristo, el Mesías de Israel? Leer sobre la muerte de los primogénitos de Egipto y sobre la víspera de la partida de los esclavos israelitas de aquella tierra resultó especialmente conmovedor. Éxodo 12 describe la primera Pascua, no como el sacrificio de un cordero ofrecido a Dios, sino como un alimento destinado a ser consumido para el viaje de liberación. Nosotros estuvimos estudiando todo eso en una iglesia hecho de ladrillos con un techo de zinc y venía las tormentas de lluvia y cuando la lluvia cayó casi no podíamos escuchar nada porque fue tan fuerte la bulla, ¿verdad? Y eso, pero fue esto me agradó mucho estar en este ambiente y con esta gente con tanta sed para la palabra de Dios. Me hizo pensar en los principios de lo que nosotros llamábamos el seminario del pueblo, que en Honduras todos estos cursos comenzaban debajo de los mangos en nuestra finca modelo.
y nosotros a veces con aguaceros también. Bueno, ahora volviéndonos a Éxodo 12. Cada familia israelita debía sacrificar un cordero, asarlo y comerlo juntos con pan sin levadura. Se les instruyó que celebraran la Pascua vestidos y listos para huir de la esclavitud, con el bastón en la mano, las sandalias puestas y las provisiones empacadas. Representábamos dramáticamente la historia de la Pascua, lo cual siempre ayuda a las personas a ver las cosas desde una perspectiva diferente. O sea, usamos bibliodramas y la gente analfabeta, la gente con menos oportunidades de estudiar en las escuelas, ellos pueden así entender las historias mucho mejor cuando todo está como visto delante de ellos. Uno de los pastores, interpretando el papel de un esclavo israelita en Egipto, sacrificó y cocinó un cordero imaginario. Luego aplicó sangre imaginaria en los postes laterales y en el dintel de un pale de madera que habíamos colocado en posición vertical para representar la puerta principal de la casa familiar. Otros voluntarios que interpretaban a su esposa e hijos se congregaba a su alrededor en el interior de la casa. Hicimos notar que la sangre del cordero no debía ser derramada sobre un altar a Dios, y eso es importante subrayar, sino esta sangre fue aplicada en los postes de la puerta y en el dintel, la parte superior del marco, para cubrir y proteger a la familia, de modo que el destructor pasara de largo. Leímos el Éxodo 13, cómo el cordero constituía también la provisión de Dios para redimir a los primogénitos de cada hogar. En el antiguo sistema sacrificial de Israel, las primicias de la cosecha y los animales primogénitos eran consagrados al Señor en reconocimiento de que la tierra y todo cuanto en ella hay pertenece al Creador, como dice Salmo 24:1, a quien necesitamos para que nos proteja y nos libere, ¿verdad? La muerte de los primogénitos de Egipto fue la consecuencia de que los egipcios no reconocieran esta verdad, así como de la incapacidad de sus propios dioses para salvarlos. Y el hecho de que murieran únicamente los primogénitos sugiere la reivindicación de Dios sobre todo Egipto y por extensión sobre el mundo entero. El gran clamor de los opresores egipcios en Éxodo 12:30 se hizo eco del clamor de sus esclavos cuando ellos mataban a los hijos mayores en Éxodo 3:7 y 9, impulsándolos a liberar a sus cautivos, el pueblo de Dios, y manifestando así el compromiso divino con la justicia y la liberación. Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. La semana pasada, en el día de resurrección, en Tierra Nueva, leemos 1 Corintios 15, versículos 3-6. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Ahora, ¿dónde se dice en las Escrituras sobre esta muerte de este sufrimiento de Dios, verdad? ¿Dónde habla del sufrimiento del Mesías en las Escrituras?
Cuando Pablo habla de las Escrituras, no está hablando sobre el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento no existía todavía. Está hablando del Antiguo Testamento, y el texto principal que habla del sufrimiento del Mesías es Isaías 53, 4 a 6, pero casi todo este capítulo. Yo leo: Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras inquietudes. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino. Pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Observamos aquí que al ver el sufrimiento del siervo, la gente decía incorrectamente, quote, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Muchas falsas interpretaciones teológicas vienen de ese mal entendimiento. La creencia de que Jesús tuvo que morir por aplacar la ira del Padre, siendo castigo por Dios en nuestro lugar, nos impide escuchar las buenas nuevas del inmenso amor de Dios por nosotros y por el mundo. Entonces, como la gente decía, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido, ¿verdad? Pero esto fue un mal entendimiento de la gente, porque, como dice más despuesito en Isaías 53, versículo 5, mas Él fue herido por nuestras transgresiones, ¿verdad? Molido por nuestras inquietudes. Ahora, la creencia de que el pecado nos separa de Dios, quien es demasiado santo para posar su mirada sobre el pecado, nos impide ver a Dios como aquel que toma la iniciativa de venir a nosotros, pecadores que somos, en calidad de Salvador. ¿Por qué habríamos de pensar esto cuando vemos desde el principio que Dios sale al encuentro de los pecadores, Adán y Eva, justo después de que han cometido del fruto prohibido? Él camina por el jardín buscándolos. Es el hombre quien se esconde de Dios, no Dios que se aleja del hombre. Dios sale a su encuentro. Cuando Caín se enfurece, Dios está ahí mismo. Él no se aleja de Caín enojado. Allí están fuera del jardín también, que no significa fuera de la presencia de Dios, porque ahí afuera del jardín está Dios, preguntando a Caín, Caín, ¿por qué estás enojado? Si el pecado nos separa de Dios, entonces este texto no apoya esta teología, ¿verdad? Aún después de que Caín ignora a Dios y mata a su hermano, Dios sigue estando ahí mismo, preguntándole, ¿dónde está tu hermano? Antes de que Jesús viniera a revelarse como Dios, a quien sus detractores llamaban amigo de los pecadores, ya veíamos a este mismo Dios, amigo de los pecadores, en el Antiguo Testamento, porque Dios es el mismo, ¿verdad? De antes y con Jesús y después es el Dios que se revela en Jesús, es el mismo Dios creador del universo, que es el Dios del Antiguo Testamento, que se llamaba el Señor. En el Salmo 139, 7 a Dios, el salmista pregunta, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Y él responde, si subo a los cielos, de aquí
allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí estás tú. Si tomo las alas del alba, y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano, y me asirá tu diestra. Esta creencia que el pecado nos separa de Dios viene de otro pasaje de Isaías 59, 2-3, que parece decir eso. Y yo cito, pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros, para no escucharos. Porque vuestras manos están manchadas de sangre, y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios hablan mentira, vuestra lengua murmura maldad. Ahora, esto es el texto de base que la gente usa para decir que el pecado nos separa de Dios. Y sí, este pecado de nosotros crea una barrera, seguro, pero de parte de Dios, quien es el que busca la oveja perdida hasta encontrarlo. Tenemos que tener cuidado de no decir demasiado y de decir cosas que no están en la Biblia y que contradice el mero evangelio, que mientras que éramos pecadores, Cristo murió por los malos, ¿no? Esto es el evangelio, que Cristo murió por nosotros mientras que éramos sus enemigos, ¿verdad? Al seguir leyendo el resto de Isaías 59 hasta el fin, versículos 20-21, por ejemplo, el profeta da respuesta a esta interpretación. Yo cito, vendrá un redentor a Sión, y a los que en Jacob se aparten de la transgresión, declara el Señor. En cuanto a mí, dice el Señor, este es mi pacto con ellos, mi espíritu que está sobre ti, y mis palabras que he puesto en tu boca, no se apartarán de tu boca, ni de la boca de tu descendencia, ni de la boca de la descendencia de tu descendencia, dice el Señor, desde ahora y para siempre. Entonces la alianza de Dios con nosotros no fue destruido de parte de Dios, siempre así es activa. Somos nosotros que hemos rompido la alianza, pero Dios hace toda la iniciativa para irse hacia nosotros como Salvador que Él es. Miramos una interpretación de la muerte de Jesús que es bien más bíblica y está basada en los evangelios, ¿verdad? Que debe tener autoridad para nosotros. Miramos esto en la cena de la última cena. En la Sutu y ahora mismo examinamos juntos cómo en la noche de su traición y arresto, Jesús celebró la Pascua como el Cordero de Dios y también como el Hijo primogénito de Dios. Observamos que Jesús no se ofreció a sí mismo a Dios, pues Dios no necesitaba un sacrificio. Jesús se ofreció libremente a nosotros. Tomen y coman, Él dice, esto es mi cuerpo. O según la versión de Lucas, este es mi cuerpo que es entregado por ustedes, ¿verdad? No por Dios, para complacer un Dios de ira. El cuerpo de Cristo fue un sacrificio de Dios hacia nosotros. Jesús ofrece la copa a sus discípulos y dice, beban de ella todos, porque esto es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos, no por Dios, para el perdón de los pecados. Eso es Mateo 26, 27-28. Además, el Evangelio de Juan nos dice que Jesús se dio a sí mismo a nosotros y no fue solamente una víctima. Por eso el Padre me ama, dice Jesús en Juan 10, 17-18.
porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Y Él da su vida ¿a quién? Él da su vida a sus discípulos, al mundo, a nosotros, como Cordero de Dios que Él es, como dice Juan Bautista. Voilà el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús dice en Juan 10:19, toda autoridad para darla y tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesús había preparado a sus discípulos y a nosotros para este momento. En 2 ocasiones les había dicho, yo cito, de Mateo 20, 18 a 19, miren, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas, y lo condenarán a muerte, y lo entregarán a los gentiles para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen, y al tercer día resucitará. En ninguna parte de los relatos evangélicos se describe Jesús a sí mismo como un sacrificio ofrecido a Dios, contrariamente a las suposiciones comunes. Dios no necesitaba que su Hijo muriera por los pecados humanos. Los seres humanos sí lo necesitaban. Judas es el que entrega a Jesús a los sumos sacerdotes y a los escribas. No a Dios, ¿verdad? Estos, a su vez, lo entregaban a los gentiles, los colonizadores romanos, quienes se burlan de él, lo azotan y lo crucifican. Entonces quiere decir que la ofrenda no fue una ofrenda a Dios, fue una ofrenda de humanos a humanos a humanos. La única acción positiva de este relato de Jesús es de Dios, y al tercer día será resucitado por Dios, ¿verdad? Pero Jesús ya se ha entregado a sus discípulos, quienes nos representan a todos nosotros. Y Él se entregó en esta última cena, ¿verdad? Dando a nosotros su cuerpo y su sangre. A nosotros, no a Dios, ¿verdad? En realidad, los discípulos, los sumos sacerdotes y escribas judíos, y los colonizadores romanos gentiles, todos juntos, sacrifican al Mesías de Israel, sin saberlo, para sí mismos y para nosotros. El sacrificio fue hacia nosotros, tanto judíos como no judíos por igual. Los líderes religiosos judíos entregan sin saberlo a su Mesías a las naciones para nuestra salvación y la de ellos. Imagínese. Eso es una buena nueva, ¿verdad? Que Dios puede usar la rebeldía de su propio pueblo como medio de salvación del mundo, de las naciones. Eso es cumplimiento de la promesa de Abraham, ¿verdad? Que a través de su descendencia todas las familias del mundo serán benditos. Es Dios mismo quien tanto amó al mundo que entregó a su Hijo unigénito. A nosotros, ¿verdad? A nosotros, no a Dios. Dios es el que hace el sacrificio a nosotros, y eso es el puro amor de nuestro Padre. Y Jesús se entregó a nosotros de manera consciente y voluntaria. Somos nosotros y no Dios quienes necesitamos al Cordero de Dios, a Jesús, para nuestra salvación. Esta revelación nos impactó profundamente a todos. De regreso en Tierra Nueva este domingo de Pascua, examinamos más de cerca la muerte y resurrección de Jesús. Miramos algunos versículos importantes.
como Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Dios amó tanto el mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿A quién? A nosotros. Eso es el amor del Padre. No es que Dios es dado a un Padre enojado que necesita castigar a alguien en nuestro plazo. No, esta interpretación no se encuentra aquí en los Evangelios. Miramos ahora Gálatas 1:3-5, donde Pablo dice: Gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo. Mira, esto es muy parecido al Éxodo, porque Dios dio la posibilidad de ofrecer un cordero en el lugar del hijo primogénito de los israelitas y de los egipcios, pero ellos no lo aceptaban, ¿verdad? Y entonces Dios aquí lo hizo en la noche de la liberación de la esclavitud, ¿verdad? Donde los israelitas tenían que estar con todo listo para escaparse, para huir de la esclavitud. Y este mismo lenguaje se encuentra aquí, porque Dios dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, o sea, Egipto de hoy, ¿verdad? Que para muchos inmigrantes representa el norte, y mucho más antes, México, El Salvador, países donde hay mucha opresión, mucha pobreza, ¿verdad? El Egipto es el lugar de esclavitud y la gente son invitados a salir. Pero en este mundo no hay este reino de Dios, no hay este Canaán. O sea, el norte no es el Canaán como todos podemos ver, ¿verdad? Más bien ahora con este reino de Trump y el maltrato de parte de ICE y de la migra, ¿verdad? Aquí miramos que Dios es el que da a nosotros su Hijo. Y yo cito el versículo 5 de Gálatas 1, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, ¿verdad? Entonces, Dios Padre, eso es su voluntad, dar a su Hijo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. 1 Corintios 6:20. Pues por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorifican a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahora somos comprados ¿de quién? Dios da su Hijo a nosotros para comprar nosotros de nosotros mismos, creo yo. Ahora Juan 6:51. Jesús dice: Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Otra vez miramos que Dios que está dando a sí mismo como ofrenda a nosotros, para rescatar a nosotros, para comprar a nosotros, para que seamos su pueblo. Esto es el amor de Dios que nosotros tenemos que estudiar y recibir y aceptar totalmente adentro de nosotros, hasta comerlo, pues. Y Jesús va más allá todavía en Juan 6:53-56. Entonces Jesús les dijo: en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y yo lo resucitaré
en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. ¿Verdad que eso es exactamente alineada con la Pascua judía, cuando la gente celebraba la Pascua, ¿verdad? Comiendo el cordero y poniendo la sangre sobre sus casas, ¿verdad? Para protegerse, para que su casa, su familia sea cubierto. Romanos 8:32. El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Mira, otra vez, Dios dando su Hijo, su propio Hijo, unigénito, a nosotros. ¿Cómo no nos considera también con Él todas las cosas? 1 Pedro 1:18-19. Sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres. ¿Okay? Esto está hablando también con imágenes del Éxodo, ¿verdad? El Egipto es esta vana manera de vivir heredada de vuestros padres, ¿verdad? Leo de nuevo. Sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, o sea, el Egipto, con cosas perecederas como el oro y o plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Leer el relato de Mateo sobre la crucifixión y la resurrección este fin de semana me ha dado nuevas esperanzas. Primero, a Jesús le ocurrió lo peor en su arrestación, la cruz y todo. Judas, uno de sus discípulos más fieles, el tesorero aún, lo traicionó a revelar a los sumos sacerdotes dónde puede encontrarlo en el huerto de Getsemaní, ¿verdad? Él se funcionó como rata y qué triste, ¿verdad? Recibiendo 30 monedas de plata. Todos los discípulos huyeron cuando lo arrestaron. Pedro, por su parte, le cortó la reja al siervo del sumo sacerdote. Y eso es triste, ¿verdad? Porque cuando Pedro desenvainó su espada para defender a Jesús y terminó cortándole la oreja al siervo del sumo sacerdote, no solo estaba yendo en contra del camino del amor no violento de Jesús, algo que Jesús corrigió al sanar la oreja del siervo y reprender a Pedro, sino que también estaba demostrando cuán patéticos resultaban los esfuerzos de los discípulos por defender a su maestro. Imagínese tener un guardaespaldas que lo defendiera cortándole la oreja a alguien en lugar de inmovilizar efectivamente a sus atacantes, ¿verdad? O sea, esa es una guardaespaldas que perdería su chamba, creo yo, hoy día. Los sumos sacerdotes y los escribas lo condenaron a muerte. O sea, estos fueron los líderes del pueblo de Dios, ¿no? Que condenaron al Hijo de Dios, su Mesías, a la muerte, basándose en falso testimonio aún. Pedro después lo negó 3 veces. Los romanos, los colonizadores, fueron increíblemente crueles, ¿verdad? Se burlaban de él, lo vistieron como un rey. O sea, miramos aquí que todos, pueblo de Dios, gente incrédula, judíos del pueblo de Dios, líderes, todos se pusieron
o bien contra o bien impotentes frente a la arrestación y la crucifixión de Jesús. Ahora Jesús clamó, expresando su sentimiento de abandono por parte de Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Un punto importante a añadir aquí. Algunas personas interpretan este grito como indicando que Dios Padre no podía mirar a su Hijo, porque Él es demasiado santo y no puede acercarse al pecado o a los pecadores. Pero esto es una interpretación que no está presente en los evangelios, o sea, los relatos no dicen que eso, nada, o sea, esa es una interpretación impuesta sobre el texto. Pero esta palabra de Jesús, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es versículo 1 de Salmo 22, que no se termina así, pero incluye los versículos 23 a 24, que fue realizado en la resurrección. Yo cito, los que teméis al Señor, alabadle, descendencia toda de Jacob, glorifícale, temedle, descendencia toda de Israel, porque Él no ha despreciado ni aborrecido la aflicción del angustiado, ni le ha escondido su rostro. Mira, ni le ha escondido su rostro, sino que cuando clamó al Señor, lo escuchó. Entonces Jesús entró en el sufrimiento humano de tal punto que Él sintió este abandono, pero que no fue un abandono, porque Jesús es plenamente Dios. Entonces es Hijo de Dios, pero Dios mismo que Él está muriendo por nosotros en este momento. Entonces la angustia fue total solidaridad con nosotros los humanos. La cruz termina con la resurrección. Se ve que Dios vindicó a su Hijo y a nosotros quienes somos unidos a Él, ¿verdad? Porque Jesús fue víctima, perfecto, recto, 100% recto, y por tomar los pecados del mundo sobre Él mismo, como el hecho de que Él siendo una víctima inocente, y Dios, el Hijo de Dios mismo, Dios lo recibió y recibe a nosotros juntos con Él, porque Él nos rescató y Él nos presenta como un pueblo, su pueblo, el pueblo de Dios, una raza de sacerdotes para nuestra misión ahora, y podemos entregar a nosotros mismos juntos con Él como sacrificios vivos para la misión. Ahora, después de que le ocurriera lo peor a Jesús, su cuerpo sin vida fue sepultado en una cueva, la cual fue sellada por los romanos, quienes apostaron soldados para custodiarla. Imagínense, ¿no? Morir es terrible, pero ser como enterrado o completamente como sepultado es todavía peor. Y tener guardias de los colonizadores. Imagínense tener las guardias, tener a gente de ICE o las marinas como protegiendo con armas potentes a su cuerpo muerto, enterrado. Eso es casi lo peor que se puede imaginar. Y como táctica deliberada para socavar la fe, los líderes religiosos judíos difundieron el rumor de que sus discípulos se habían llevado su cuerpo. En esta situación de desesperanza nos encontraríamos si Jesús no hubiera resucitado de entre los muertos, tal como escribe Pablo en 1 Corintios 15, 12 a 19. O quiere decir, si así fue verdad que los discípulos habían llevado el cuerpo,
nosotros quedaríamos sin esperanza. Pablo escribe en estos versículos 12 a 19 de 1 Corintios 15, y yo cito: Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación, y vana también vuestra fe. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Pues si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa. Todavía estáis en vuestros pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo han perecido. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. La historia no se terminó en la cruz, pero en la tumba, en la salida de Jesús de la muerte, ¿verdad? Y lo que pasó fue toda esta muerte. Despuésito miramos en versículo 2 de Mateo 28, cuando María de Magdalena y la otra María vinieron a la tumba. Dice: y allí se produjo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y acercándose, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestidura blanca como la nieve. Y de miedo a él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Y hablando el ángel, dijo a las mujeres: Vosotros no temáis, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado, tal como dijo. Venid, ved el lugar donde yacía. Qué lindo, ¿verdad? Este mensaje. Imagínese un gran terremoto, un ángel del Señor descendiendo del cielo, acercándose, removiendo la piedra y sentándose sobre ella, y su aspecto como un relámpago y vestido blanco como la nieve. Imagínese, ¿no? Como qué respuesta de Dios, ¿no? Como la muerte, que es un enemigo, que es nuestro enemigo final, ¿verdad? Que aquí se ve que este enemigo ha sido vencido por la resurrección de Jesús. Y es chistoso, ¿verdad? No es chistoso el miedo de las guardias, pero se ve que los colonizadores, los poderosos, ellos tenían tanto miedo que quedaron como muertos. Y el ángel no dice a ellos: no teméis. Dice a los testigos, o sea, a los discípulos, las mujeres: no temáis. El ángel dejó a estos guardias temblando. Y para mí es bonito, porque esto muestra la justicia de Dios, ¿verdad? Y ojalá que estos guardias finalmente se arrepintieron, pero no miramos que sí o no. Pero lo que miramos es que sin la resurrección no hay esperanza frente a los poderes que roban, matan y destruyen. No hay esperanza sin la resurrección de Jesús. Si Jesús no triunfó aquí al vencer a la muerte, entonces los más ricos y poderosos del mundo ganan. El Satanás y sus ángeles, los demonios, ganan. La clase millonaria gana. El ICE, la migra, gana. Trump y su administración gana. Putin
y todos los dictadores del mundo ganan. Las grandes corporaciones, los carteles, los sistemas de encarcelamiento masivo ganan. El cáncer, la diabetes, la tuberculosis, la malaria, el VIH y todas las grandes enfermedades ganan. El suicidio y los trastornos de salud mental, la depresión, el trastorno bipolar, ganan. Las adicciones a la droga y alcohol ganan. La supremacía blanca, el odio, el racismo y la intolerancia religiosa y el fundamentalismo religioso ganan. Leer este fin de semana, el día de resurrección después de la Semana Santa, este relato del Evangelio de Mateo sobre la crucifixión y la resurrección me infunde una oleada de esperanza. Jesús, como los ángeles decía a las mujeres, diga a los discípulos que encuéntrame allí en Galilea donde todo empezó. Allí Jesús se reúne con sus discípulos de regreso de Galilea, donde todo había comenzado, ¿verdad? Aunque algunos lo adoraron y otros dudaban, Él los envió a todos con el encargo de hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Verdad? Qué increíble. A los que adoraban y a los que dudaban recibieron esta misma misión. Recibieron la misión de enseñar a los nuevos creyentes de todo el mundo a observar, o sea, a poner en práctica todo cuanto Jesús había mandado. Hacer precisamente esto constituye el propósito de la vida, según las últimas palabras de Jesús. Las personas en Lesotho quedaron encantadas con este estudio y su interés por leer la Biblia con atención creció día a día a la expectativa de recibir las buenas nuevas. Y espero que esto es la misma cosa para nosotros, ¿verdad? Nosotros no tenemos que ser prisioneros a los medios de comunicación y al trabajo sin parar aquí en el norte, ¿verdad? Nosotros podemos tomar pasos hacia el estudio más fuerte y más detallado de la Biblia, ¿verdad? De este grupo de Lesotho, identificamos a 5 futuros instructores. Uno de ellos se unió a nuestro equipo la semana pasada para impartir la capacitación final de 5 días en Solwezi, Zambia, cerca de la frontera con la República Dominicana de Congo. O sea, en África el Seminario del Pueblo está avanzando y queremos que esto avance aquí en Estados Unidos. Pero lo que hay que tener es dedicación, ¿verdad? En vez de buscar el sueño americano, que es un ídolo que está esclavizando muchas gentes, nosotros debemos salir de Egipto y participar en este movimiento de Dios. Enseñar a estudiantes humildes e entusiásticas en la República Dominicana de Congo y en Lesotho, y luego recibir informes de nuestro colega africano, quien impartió formación a 150 pastores y líderes eclesiásticos en Zambia las semanas pasadas, nos llena de esperanza y gozo. Un antídoto esencial contra la impotencia y la desesperación que suscitan las actuales y nefastas noticias sobre Israel, la guerra de Trump contra Irán y el Líbano, las redadas de ICE en las comunidades de inmigrantes a lo largo de los Estados Unidos y otros sucesos terribles, ¿verdad? La respuesta de Jesús a la pregunta de sus discípulos, previa a su ascensión, constituye un recordatorio necesario de cuáles deben ser nuestras prioridades en estos tiempos
amenazantes que parecen marcar el fin de la historia. Ante el auge del autoritarismo, las amenazas de guerra nuclear y la incertidumbre económica, las palabras de Jesús nos invitan a reajustar nuestras prioridades. No les corresponde a ustedes conocer los tiempos o las épocas que el Padre ha fijado en su propia autoridad, dice Jesús, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado hoy día de no pensar a que podemos saber que somos en el fin del mundo y sabemos detalladamente cuándo va a llegar Jesús. No, eso no es para nosotros conocer, dice Jesús en sus últimas palabras en Hechos 1, 7 a 8. Y él dice, y yo termino con esto, pero recibirán poder ustedes, ¿no? Cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, e incluso hasta los confines de la tierra. Y aquí estamos en los confines de la tierra. Nuestra misión es lo mismo que esta misión de los primeros discípulos, y nosotros necesitamos este Espíritu Santo que fue derramado en el día de Pentecostés para poder ser testigos de este mensaje de liberación. Que Dios le bendiga.